Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta que yo lo diga. Hasta que yo lo diga. Y cuando yo diga gritar, entonces gritaré. Se hacen conforme a la voluntad de Dios. Y Dios da victoria. Impresionante esta lectura. Puede sentarse, hermano. Póngame mucha atención en lo que Dios nos quiere en este día hacer oír. Quiero hacer una pregunta que es una pregunta tal vez que no corresponde, pero vale la ocasión a veces hacerla. ¿Ha venido usted a oír palabra de Dios? Amén. Entonces vamos a escuchar palabra de Dios. Se pregunta siempre, ¿a qué hemos venido? A oír palabra de Dios. Por lo tanto, esta parte del culto es muy especial, porque Dios algo nos va a hablar. Cada uno comerá lo que le guste. Rompiendo el silencio. Josué acá dice que recibe una orden de parte del Señor, porque él lo que le transmitió al pueblo no era algo que se le había ocurrido a él. Lo que le estaba transmitiendo al pueblo era algo que Dios le había ordenado que hiciera. Y el pueblo simplemente tenía que obedecer. Amén. De la misma manera nosotros como cuerpo de Cristo, hoy tengo la bendición de poderme dirigir a ustedes. Pero lo que yo le voy a decir a ustedes hoy día, lo que pienso decirle a ustedes, no es algo que a mí se me haya ocurrido. Ni siquiera yo lo he inventado, sino que esto es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra del Señor aquí dice que luego de haber recibido las instrucciones de qué manera iban a rodear todo Jericó, cómo lo iban ellos a hacer, vino una parte especial donde Josué le dice, quiero que todos ustedes no griten, no alcen la voz. No quiero que, mientras demos vuelta, no quiero que ninguno de ustedes abra su boca hasta el día que yo lo diga. O sea, ustedes van a esperar hasta que yo les diga. Mientras yo no les diga, dice Josué, ustedes guardarán silencio. Y es por eso que este tema se llama Rompiendo el silencio. El silencio muchas veces hace muy bien para nuestra vida. Guardar silencio hace bien. Porque cuando nosotros guardamos silencio, no sé si usted ha hecho ese ejercicio, cuando nosotros guardamos silencio en cualquier situación, de alguna manera se enriquece nuestra vida. Y entramos en un mundo, créamelo hermano, entramos en un mundo de felicidad. Hay momentos en que necesitamos guardar silencio, porque al guardar silencio nosotros nos escuchamos a nosotros mismos. Y comenzamos a oír muchas veces cosas que no habíamos oído antes. Porque el silencio es importante, enriquece nuestra vida interior y nuestro corazón, hermano, se hincha de una profunda paz. Y se llena, porque quiero aprovechar este concepto, se llena también de felicidad. Habemos algunos locos que nos gusta el silencio. Habemos algunos locos que nos gusta apartarnos de las multitudes. Que no somos buenos para estar entre medio de mucha gente. Porque como que nos gusta estar solitario.
Porque en nuestra soledad y el estar solitario nos hace entrar en un espíritu y en un ambiente muy especial que solamente uno se entiende con su Creador. Y a veces, hermanos, nosotros los hijos de Dios somos un poco ermitaños en lo espiritual. Pero este espíritu, hermano, nos ayuda a tener un mayor contacto con el Creador. Y por lo que acá nos da a entender la Escritura, la palabra del Señor, el silencio era importante en los valientes, era importante en los sacerdotes, era importante en el pueblo, porque después de ese silencio vendría un momento de gran victoria. Es una locura a veces a lo mejor decir esto, guardar silencio, pero la palabra del Señor a nosotros nos enseña y nos dice que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, dice el sabio Salomón. Y nos habla en el capítulo 3, versículo 7, que hay un tiempo para callar. Y hay un tiempo también para hablar. O sea que todo tiene su tiempo. Y cuando yo respeto ese tiempo, significa entonces que comienzo a adquirir la sabiduría de parte de Dios. Dios quiera que nosotros aprendamos, hermano, en los momentos más difíciles de nuestra vida, aprendamos antes de hablar a guardar silencio. Para que podamos tener victoria. Váyase en el espíritu conmigo a esos momentos en que el pueblo quería pasar por Jericó, pero allí estaban los grandes muros que le impedían a ellos avanzar para llegar al lugar donde ellos querían. Aquí ya vemos muchos, y espero que todos también vamos rumbo hacia la vida eterna. Pero se nos van a levantar grandes muros de Jericó. Pero acá en el Espíritu del Señor quiero llevarlo un momento, hermano, en que ellos guardaban silencio. Pero cuando ellos guardaban silencio, los muros comenzaban espiritualmente ya a debilitarse. Espero que el Espíritu me ayude a entender eso. El pueblo guardaba silencio, pero estaban en movimiento. Pero guardaban silencio porque según la orden era tiempo de callar. Era tiempo de guardar silencio. Y esto es impresionante porque dice la Escritura que durante 6 días solo se oyó el sonido del cuerno. Y el cuerno habla de unción. El cuerno habla, en la Escritura representa unción y poder. Y durante los 6 días en que ellos daban vuelta, solamente se escuchaba el sonido del cuerno. No se escuchaba ningún otro ruido, solamente el sonido del cuerno. Y Josué y todos los valientes, incluyendo los sacerdotes que se movían con el arca, guardaban silencio. Pero solo se escuchaba el cuerno. Y el cuerno es unción. El cuerno es poder. Espero que en esta noche comience el cuerno a sonar. Que solamente el poder de Dios se haga presente. Hasta el momento que ya no solamente suene el cuerno, sino que rompamos el silencio bajo la unción del cuerno. Aleluya. Y esto era impresionante, porque solo se escuchaba el sonido del cuerno. Iban y daban vueltas, hermano, iban y daban vueltas y regresaban al campamento. A ver, yo quiero, hermano, hacerlos meditar en esto. Pero esto es impresionante porque la Escritura dice que ellos salían por la mañana. Y para salir significaba preparar el arca,
vestirse los sacerdotes con las ropas sacerdotales, los hombres de guerra tenían que vestirse con su armamento de guerra, ir otra vez y salir por la mañana a dar vueltas en silencio, y solamente los que llevaban las 7 trompetas con el cuerno lo tocaban. Y daban vueltas y vueltas y después regresaban al campamento. Y volvían al otro día por la mañana a levantarse de nuevo, a colocarse otra vez todas sus vestiduras, la preparación sacerdotal, el sacerdote con la trompeta, los que llevaban el arca, los que tomaban sus armas, y iban otra vez, y daban vuelta completa otra vez alrededor de Jericó, sonando los cuernos y solamente guardando silencio. Y regresaban otra vez al campamento. Venía el otro día, otra vez, había que vestirse de nuevo. Ir otra vez a dar vuelta de nuevo. Hermano, lo que indica la palabra del Señor no sé, pero no sé si usted esto lo entiende. Nosotros hoy día venimos de nuevo a la iglesia. Y usted preparó su espíritu, se vistió de sacerdote, preparó sus vestiduras espirituales. Los ministros preparados, los valientes, prepararon el arma, supongo. Y los responsables de tener el arca del pacto que indicaba la presencia del Señor, supongo que también se prepararon. Y ninguno decía, otra vez hay que ir al campo de guerra. Cuando se quiere tener victoria, no se dice, otra vez tengo que ir a la iglesia. No, Señor. El pueblo acá, para ellos, para los valientes, para los sacerdotes, para los que llevaban el arca, ellos sabían lo que estaban haciendo. Yo no sé si usted sabe lo que está haciendo en esta hora. Yo no sé si usted sabe lo que está sintiendo en esta hora. Yo no sé qué pasa en tu corazón, pero para eso está el Señor aquí, para decirte que tienes que estar aquí. Es necesario estar aquí, porque los muros caerán y todos veremos la gloria de Dios. Aleluya. El relato bíblico dice que dieron vuelta alrededor de la ciudad y volvieron al campamento. Y de esta manera lo hicieron 6 días. Lo habíamos leído muchas veces, pero esta parte la encuentro preciosa. ¿Qué espíritu había, hermano, en esta gente? Un espíritu de querer conseguir, porque ellos querían, ellos, hermanos, ya habían recibido de parte de Dios que los muros iban a caer, pero todavía los muros no caían, pero ellos sabían que había que salir, había que prepararse. Si Dios había dicho que tenían que dar 6 vueltas y en el 7º día tenían que dar 7 más, y en la 7ª caería el muro, y ellos sabían que iban a caer, iban a guardar silencio. ¿Hasta cuándo tenían que guardar silencio? Pero iba a venir un momento de alegría. Y cuando venía el momento de alegría, había que gozarse. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo no sé cuántas veces has tenido que venir y volver. Has venido y has vuelto. Has venido y has vuelto a tu casa. Has venido y has vuelto a tu casa. Pero si no te has cansado, tranquilo, ya los muros caerán. Y si no han caído, a lo mejor te falta la 7ª. Pero bendito sean aquellos que ya los muros para nosotros han caído. Para los que los muros han caído, estos ya en este tiempo ya dejaron de guardar silencio, porque los muros para ellos ya cayeron. Y cuando los muros ya caen, hay momentos de alegría. A usted no le cuesta decir amén. A ese no le cuesta decir aleluya. A ese no le cuesta glorificar a Dios, porque sus muros cayeron. 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 No le cuesta pararse de su asiento. No le cuesta glorificar al Señor. No le cuesta decir amén. No le cuesta saltar en su banca, porque ya los muros cayeron. Si tus muros han caído, este es el momento para que le glorifiques a Dios. Si los muros han caído en tu vida, alábale en esta hora.
Si te cuesta todavía, es que tus muros están ahí presentes. Si te cuesta, es que los muros tenían ahí, pero tranquilo, da una vuelta más. Si te cuesta glorificar a Dios, te invito a que una vuelta más. No dejes que el diablo te diga otra vez. Sí, pues otra vez. Es que ¿cómo vas a ir a la iglesia? Hace mucho frío. No, es que tengo que ir porque tengo una victoria que conseguir. Y mi victoria está en que yo tengo que estar en la casa de Dios. No te quedes con los muros arriba. No es tiempo para quedarse con los muros arriba. Es tiempo de derribar los muros. Pero para derribar los muros hay primero que guardar silencio. Hay que guardar el silencio y obedecer y salir y rodear los muros y volver al campamento y volver a rodear los muros y volver al campamento. Hoy día aquí vamos a terminar un servicio y luego vamos a regresar a nuestras casas. Pero cuando yo ya voy regresando y saliendo por esa puerta, ya estoy pensando en el día miércoles. Y cuando estoy aquí en el día miércoles, ya estoy pensando en el día viernes. Porque tengo ganas de volver. Porque sé que después que dé vuelta, el Señor me dará victoria. No conozco a ningún creyente, no conozco a ningún siervo de Dios que haya derribado los muros y que esté amargado dentro de la iglesia. Aquellos que Dios lo ha libertado, a los que le ha derribado los muros, son hombres libres, mujeres libres, que con poco se glorifican al Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. El Señor está aquí. De esta historia preciosa aprendí que la única manera que una vida viva en paz, esté tranquila, pueblo del Señor, de esta historia recibo de Dios que la única manera en que yo puedo vivir tranquilo es que yo guarde silencio y espere en el Señor. Porque el silencio, después del silencio, hermanos, viene un tiempo de gozo. Yo me imagino en ese tiempo. Hoy día, hermanos, la iglesia está siendo atacada como nunca antes. Pero usted cree que los creyentes, cuando el Señor venga en gloria y tome su iglesia y se la lleve a su presencia, ¿usted cree que la iglesia allí guardará silencio? Un hombre dijo, un hombre un científico, pero muy confiable dentro de su gente, y yo me reía con eso, pero me gozaba en el Señor. Dijo que realmente lo que pasó cuando los muros cayeron es que ellos llevaban un arma. Y de la única manera que esos muros cayeron es porque esa arma tenía que haber tenido, era un reactor nuclear. Hermano, gócese por eso, hermano. ¿Sabe lo que está diciendo ese hombre, hermano? Hermano, ese hombre está diciendo que cuando los sacerdotes daban vuelta y daban vuelta con el arca, que el arca era una cuestión tan poderosa, y dijo que era un reactor nuclear. O sea, lo que está diciendo ese científico, hermano, dentro de su locura,
Está diciendo una gran verdad. Allí iba un arma, pero que era poderosa. Y si para ese hombre, hermano, loco, porque lo sabe, estamos aquí, que diga, hermano, que eso de la única manera era que ellos tenían un reactor nuclear, porque de otra manera no se explica, pues le decimos que era más que un reactor nuclear, era el poder de Dios representada en aquella arca. ¿Y cómo usted no lo va a entender? El pueblo, para que pudiera confiar, tenía que mirar el arca, pero usted no tiene que mirarla, porque usted tiene el arca en su corazón. Entonces digo yo, usted necesita un reactor nuclear para que se pare y glorifique a Dios. Hermano, usted que todavía está sentado, voy a tener que traer un reactor nuclear. Necesita un reactor nuclear. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Hechos 1:8, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesita la iglesia? ¿Qué necesita la iglesia? ¿Qué necesitas tú en esta hora? No tengo un reactor nuclear, pero tengo algo más poderoso que el reactor nuclear. Un día el Señor derramó de su espíritu, hermano, de su espíritu, hermano, de su espíritu, hermano, escúchame por favor, de su espíritu. Y cuando la Escritura dice de su espíritu, es que tengo a Dios en mi vida. Aleluya. Bendecido sea el nombre de Jesús. Esa gente, hermano, al cual Josué le dio instrucciones, tenía que ser una gente que realmente tuviera un espíritu de fe. ¿Me escucha? Porque el plan que le presenta Josué al pueblo, a sus valientes, era un plan que, si alguien no le creía a Dios allí, iba a decir eso es un desastre. Mire que vamos a ir a dar vuelta ya como necio, puedo decirlo suave, como necio, mire que como necio vamos a ir a dar vuelta y vamos a ir en silencio, como muchos hay dentro de la iglesia. ¿Y por qué tenemos que obedecerle a Él? Allí, los que estaban allí con Josué, tenían que ser gente que realmente tenía un espíritu con Dios. Amén, Señor. Aleluya. Porque es la única manera de obedecer a estas locuras, donde Dios obra milagros. Y claro que sí, pues. Claro que sí. Porque la Escritura dice en primer lugar que hubo una generación vieja, cuya generación pasó por la mano de Moisés. Y a cuya generación, como lo dije al principio, fue una generación que siempre tuvo no solamente sus ojos en Egipto, sino que siempre tuvo su corazón también en Egipto. Pero esa generación vieja, Dios tuvo paciencia. Y mientras daban vuelta, qué grande es el Señor, ¿no? Dios tuvo paciencia, dijo, con estos viejos incrédulos no puedo entrar con la otra generación adentro. Necesito que estos mueran. Cuando la Escritura habla que esa generación vieja, Dios esperó que muriera
Y para que viniera la nueva generación, habla del cambio que Dios operó en usted y en mí. Para el Señor poder usarnos, tuvo que transformarnos de la vieja criatura a lo viejo. Dios no lo puede usar, no se puede glorificar, porque lo viejo es incrédulo, porque lo viejo es desobediente, porque lo viejo es soberbio, porque lo viejo no le cree a Dios, no se somete a nada, no obedece a nada, solamente confía en Él y solo en Él. Y mientras más pueda mirar a Egipto, mira a Egipto, porque está en lo viejo. Y Dios tuvo que esperar que lo viejo muriera. Por eso dice la Escritura que el Señor cambió nuestra vieja manera de vivir. Y aquí dice que ahora todas las cosas son hechas nuevas. ¿Cuántos son la nueva creación de Dios? Si usted se siente una nueva creación de Dios, entonces viva en victoria. Aunque tenga pena, aunque tenga problemas, aunque tenga lucha, aunque le cueste por dormir en la noche, como me pasa a mí muchas veces, con dolor y cuanta cosa, pero yo sé que ya vendrá el nuevo día, saldrá el sol de nuevo, estaré en la casa del Señor, y si otros no vienen a cantar, estaré cantando aquí, estaré predicando aquí, porque sé que aquí junto con los que le creen a Jesús, Dios me dará victoria. Hamashala mahala maha. Oh, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay 3 generaciones desde que Moisés salió de Egipto hasta la muerte de Josué. La primera generación que salió con Moisés era media creyente y media incrédula. ¿O no? ¿Usted la conoce? El Señor le abría el mar rojo, creían, y allá estaban danzando, cantándole al Señor. Pero vino la sed, y ya la emprendieron contra el siervo de Dios. Vino el hambre y vino la murmuración, y se olvidaron que el que le abrió el mar rojo y que lo hizo pasar en seco, le podía, hermano, llenar de abundancia. Pero como era una generación media creyente y media incrédula, cuando le convenía, creían. Como el cristiano de hoy día, cuando el Señor le bendice el bolsillo, vive Dios, dicen. No hay otro Dios. Y le sirven al Señor, porque el bolsillo tiene. Pero cuando el bolsillo de repente y no hay nada. Y ya no quiere venir a la iglesia. Porque según él o ella le faltan. Y se olvida que el Señor hace poquito tiempo atrás lo tuvo bendecido. Y lo podía seguir teniendo bendecido. La que entró con Josué, la generación que entró con Josué, fue una generación creyente al 100%.
Lo triste es que la generación que vino después de la generación de Josué, aquí hay algo precioso, hermano, pero que debemos aprender nosotros. Fue una generación que fue peor que la primera. Porque no conoció, dice la Escritura, no conoció a Dios. Estas generaciones hablan del ciclo que vive el creyente. Si no está de más eso que está en la Escritura. Son los procesos que usted y yo pasamos. Yo no quiero pertenecer a una generación que no conozca a Dios. Tampoco quiero pertenecer a una generación que cuando está bien le cree a Dios y cuando tiene problemas no le cree a Dios. Quiero ser de aquella que le cree a Dios cuando hay, también le cree cuando no hay. Porque sabe que su Dios cuando no hay, el Señor de alguna parte, de alguna manera, Dios abrirá la ventana de los cielos. Porque Dios es el que bendice. Por eso es que la confianza de esta generación nunca estará en la persona humana. Nunca estará en la gente. Nunca estará en algún presidente, en alguna autoridad o en alguien que nosotros podamos ver. Esta generación solamente espera en su Señor. Porque sabe que su Señor ¿me permite decirle algo? ¿A cuántos los ha bendecido el Señor? Alabe. Alábele, dele gracias al Señor. Allá afuera hay todos estos a los cuales el Señor los bendijo. Los colmó de bienes. Muchos decían que cuando el Señor les diera casa, ellos iban a servir al Señor. El Señor les dio casa y ahora no aparecen por la iglesia. Otros cuando el Señor les diera un buen trabajo, el Señor les dio buen trabajo y desaparecieron de la iglesia. Allá están todos, hermanos, muchos de los cuales Dios los ha bendecido. Pero se han olvidado. Aquí habemos muchos que Dios nos ha bendecido. Y que a veces tenemos necesidades y tenemos muchos problemas, pero no hemos dejado de adorar a Dios. No hemos abandonado la comunión con nuestros hermanos. No hemos dejado de predicar la palabra de Dios. Y mientras el Señor nos dé salud y vida, hermanos, tenemos un compromiso. Porque tengo, amados hermanos, porque pertenezco a una generación que conoce a su Dios. El profeta Daniel dijo algo precioso. El pueblo que conoce a su Señor el pueblo que conoce a su Señor se esforzará y hará. Pero el que conoce al Señor, el que conoce al Señor. Permítame una cosita. Sé que ya cumplí más de media hora. La última generación me preocupa. Porque aquí dice que la última generación fue una nación 100% incrédula. Porque no conoció a Dios. No sé si me entiende eso. Entonces aquí viene la pregunta, ¿y qué pasó con la generación? Hubo una generación que conoció a su Señor y detrás de ella una generación que no conoció a Dios. No entiendo ahí. Ahí no entiendo. O sea, sé lo que pasó. Pero hay algo que no entiendo. Y hay cosas que yo también de ustedes a veces no entiendo. ¿Cómo es posible que un papá conozca a Dios, sepa quién es Dios y el hijo diga, no quiero saber nada con el Señor? ¡Aleluya! Que alguien me explique eso. Que la mamá conoce al Señor, ha visto la gloria de Dios y la hija diga, no quiero saber nada con la iglesia. Aquí dice que la generación posterior a la de Josué
Fue una generación que no conoció a Dios, fue una generación incrédula. Pero la generación anterior fue una generación a la cual Dios la bendijo, porque la palabra del Señor dice que cuando quiso el Señor entrar a Canaán con ellos, le dijo: espérate, Josué, quiero que tomes un cuchillo afilado. Y a esta nueva generación quiero que los circuncides a todos. Cuchillo afilado significaba sangre. Si usted sabe lo que significa la sangre es la vida. La sangre es el sello del Espíritu Santo. La circuncisión daba derecho a aquellos que eran circuncidados a ser parte del pueblo de Dios, a pertenecer al pueblo de Dios. Antes que entres con esta generación a Canaán, quiero que te tomes cuchillo afilado y los circuncides a todos. Aquí estamos, hermanos, los que hemos sido circuncidados por la mano de Dios. Y los circuncidados, la Escritura dice, conoce el Señor a los que son suyos, teniendo este sello. ¿Cuántos circuncidados hay aquí? Entonces usted pertenece al pueblo de Dios. No se enoje conmigo, no se enoje conmigo. Yo predico lo que se me hace sentir. No puede ser que su simiente que viene allá no quiera nada con Dios, con la iglesia, con eso no puede ser. No, yo también tengo familia. Y sé que no es fácil, porque mis hijos no son diferentes a los suyos. Pero el otro día veía por ahí a un papá y una mamá y un papá a una mamá con sus dos hijas. Y se veía que la casita era bien humilde. Y ellos estaban cantándole al Señor en la casa. Y yo me recordaba mis tiempos, como muchos aquí, que en esos tiempos, en la casita ahí, nos juntábamos a cantarle al Señor. Pues tal vez algo sucedió con una generación de creyentes que por los cuales Dios, hermano, los circuncidó, los tomó como de suyo, pero esto no le transmitieron a sus hijos. Y nuestros hijos tienen que saber que Egipto no es suficiente. Nuestras hijas tienen que saber que Egipto no es suficiente. Que necesitamos pasar por el cuchillo afilado. Que necesitamos nacer una nueva criatura. Que necesitamos estar con aquellos que tienen nuestra misma sangre. Porque aquí estamos los que tenemos la misma sangre. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice la Escritura de esa generación. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres. Hablando de la generación que pasó por los cuchillos afilados. Pero luego dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor. Escucha, hermano. Escuchó. Una generación que no conocía al Señor. No conocía al Señor ni las obras que Él había hecho en la casa de Israel. O sea, aquí la Escritura nos da la respuesta. ¿Cuál fue el problema? Los papás ni siquiera le contaron a sus hijos. Así que hoy día de la iglesia, hermano, si va por el camino, cuando llega a la casa, cuéntele a su familia y dígale lo que el Señor le habló. Y a sus hijos, antes que le pase el celular o lo mande a ver televisión porque usted quiere estar tranquilo, cuéntele lo que la palabra del Señor hoy día le habló. Dígale que hay un Dios que está con usted. Y que es un Dios grande y poderoso.
Por eso la Escritura dice que la generación vieja tuvo que morir. Era imposible que Dios se manifestara, se glorificara en una generación que estaba cargado de todos los males que tiene Egipto.